En este día vamos a hablar del síndrome coronario agudo. Lo primero que debemos tener en cuenta es algunos conceptos de anatomía cardíaca básica. La irrigación del corazón está dada por dos arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda tiene prácticamente, o visto de forma práctica, dos ramas, una arteria descendente anterior y una arteria circunfleja. Mientras que la derecha tiene primero una rama marginal y posteriormente una arteria descendente posterior. En el 54% de los casos, la arteria para el nodo sinusal, que es el primer elemento del sistema cardioinductor, está dado por la arteria coronaria derecha, es decir, de aquí sale la rama para el nodo sinusal. Eso es lo que define la dominancia cardíaca, que es un concepto que tiene importancia, ya que en la mayoría de casos la dominancia es derecha, y en ese contexto los infartos de cara derecha son más devastadores porque afectan además del sistema mecánico el sistema cardionector directamente. Sin embargo, en un 42% puede haber dominancia izquierda, ¿sí? Y principalmente la rama surge de la arteria coronaria circunfleja. En todo caso, la mayoría de infartos se producen o comprometen la arteria descendente anterior, ¿sí? En un 50% o más de los casos. Esto es importante, la pregunta de cuál arteria está comprometida, para saber si es la coronaria izquierda o la derecha, nos ayuda a saber dónde están las alteraciones electrocardiográficas. Nosotros tenemos diversas derivaciones que son más o menos como cámaras que miran al corazón desde diferentes puntos. Y dependiendo cuál cámara, o sea, cuál derivación esté viendo o esté teniendo esa alteración, nosotros podemos decir que el infarto es anterior o septal o lateral. ¿Sí? De manera también práctica, los infartos anteriores, septales y laterales comprometen la arteria coronaria izquierda. Bien sea por su rama descendente anterior, por sus ramas septales, que también son ramas de la arteria descendente anterior, o por las ramas diagonales de la descendente anterior, ¿sí? O de la circunfleja en algunos casos. Los infartos inferiores, los inferobasales y los de ventrículo derecho comprometen en general la arteria coronaria derecha. Vamos a ver más adelante cuando estudiemos un poco el electrocardiograma, cuando vamos a esos principios fundamentales, cuáles son las alteraciones que nos hablan de injuria miocárdica, ¿sí? Y en un caso más avanzado de necrosis miocárdica. Por ahora es importante que tengamos este concepto para saber con el electrocardiograma cuál es la relación que podemos hacer en cuanto a la cara afectada, en cuanto a la arteria afectada. El síndrome coronario agudo se define como una afección aguda que genera isquemia y por lo tanto lleva a disfunciones mecánicas, es decir, el corazón no se contrae bien, ¿sí? También eléctricas, es decir, fallas del sistema cardionector que pueden conllevar arritmias, y fallas bioquímicas, obviamente, que son procesos a nivel celular. Dentro de todo este espectro, nosotros podemos hablar que tenemos la angina inestable, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Dentro de la fisiopatología actual, se reconoce que la principal clave para esto es la formación de la placa de ateroma. Es decir, que el ateroma conlleva posteriormente, ¿sí? Eventualmente más bien a la ruptura de esa placa y a la formación de un trombo que va a obstruir la circulación coronaria. Hay un principio fundamental para que se forme el ateroma y es que exista una lesión endotelial que permita, ¿sí?, el paso de las lipoproteínas de densidad baja, ¿sí?
y es, digamos, el primer principio. Pero hay otro principio y es una alteración en cuanto al metabolismo lipídico, en el que haya un aumento de las LDL y una disminución del HDL. Ese puede ser un mecanismo secundario. En todo caso, se han descrito que pueden existir 6 fases de la formación del ateroma y la evolución de un ateroma. La lesión inicial tiene que ver con el paso desde, desde la sangre hacia eh, la capa subendotelial de lípidos. Posteriormente esos lípidos se van acumulando, y en todo caso lo que sucede es que se produce una reacción inflamatoria, es decir, la formación de la placa de ateroma y la consecuente fibroateromatosis implica que haya inflamación, implica que haya extravasación de monocitos hacia el tejido subendotelial y que se conviertan en macrófagos que posteriormente fagocitan esos lípidos, los oxidan, ¿sí? Y cuando se acumulan y se vuelven muy grandes, se vuelven células espumosas. Vamos a ver ahora algunas cosas de inmunología, de la inmunología de la formación de la placa de ateroma. También en las fases más avanzadas, lo que tenemos es que ocurre una displasia del tejido con proliferación del músculo en la capa subendotelial, y posteriormente se forma lo que se conoce como un núcleo lipídico con tejido fibroso, y por defectos de la superficie endotelial esto puede romperse y conllevar a trombosis por mecanismos que exponen las moléculas subendoteliales, tales como el factor tisular, como el colágeno. De manera que esta es una teoría que puede explicar la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Nosotros también tenemos aquí en esta imagen cómo la inmunidad juega un papel muy importante. Los monocitos tienen un receptor, ya cuando se convierten en macrófagos, que juega un papel muy importante, que es el receptor basurero. Aquí lo tenemos, ¿sí? En la traducción en inglés. Ese permite captar las LDL, y posteriormente estas células, cuando se saturan, ya que no tienen mecanismos de control de la saturación de grasas, se convierten en macrófagos apoptóticos, es decir, mueren por apoptosis, liberan restos celulares, ¿sí? Que posteriormente también juegan un papel importante en perpetuar la inflamación, porque son de alguna manera un sustrato para el inflamosoma, que ya sabemos que también produce piropoptosis por otros mecanismos, digamos, muy específicos, pero produce un estado de hiperinflamación. También tenemos que básicamente la célula que juega un papel muy importante en la formación del trombo es los neutrófilos, y parece ser que la vía TH17 más que la vía TH1 es la implicada en la activación de neutrófilos. Hace mucho tiempo se creía que la gravedad del síndrome coronario agudo estaba dada por el diámetro de la obstrucción, o sea, es decir, por la magnitud de la estenosis. Lo que podemos saber ahora es que aproximadamente el 68% de los infartos ocurren con estenosis menores del 50%. El 18% con una estenosis entre 50 y 70, y los de gran estenosis tan solo son el 14%. De manera que lo que ahora se sabe es que la gravedad del síndrome coronario agudo depende de la inestabilidad de la placa. La inestabilidad de la placa lo que determina es que se rompa y que exponga esos materiales o esas moléculas subendoteliales, que son las que promueven la formación
del trombo. Por eso en la fisiopatología lo que se entiende es que los síndromes coronarios agudos son más dependientes del trombo que de la placa. Es decir, el trombo es el que manda la gravedad de la fisiopatología. De manera que cuando hacemos alusión a una placa inestable, lo que quiere decir es que tiene más riesgo de ruptura. ¿Sí? Y el riesgo de ruptura está dado por la hiperinflamación producida principalmente por los neutrófilos y por la vía TH17. Bueno, ya cuando tenemos este trombo, ¿sí? y esta placa obstruyendo la circulación coronaria, nosotros tenemos unos efectos que produce esa privación de la perfusión adecuada. A nivel mecánico se producen acinesias e hipocinesias que se pueden visualizar a través de imágenes como el ecocardiograma. Es un hallazgo importante que puede ayudar también al diagnóstico. Alteraciones bioquímicas, las células entran en un metabolismo anaerobio con disminución de las reservas de adenosíntrifosfato, con aumento del pH. A nivel eléctrico, como en el caso de que se comprometa el nodo sinusal, vamos a tener arritmias. Pero también se habla de que el miocardio tiene algunos fenotipos y puede cursar con adaptaciones a esa reducción del flujo coronario, ¿sí? Cuando son adaptaciones breves pero muy severas, es decir, con obstrucciones y con placas muy inestables, el miocardio puede entrar en una fase de miocardio aturdido, y cuando son hipoperfusiones crónicas puede entrar en una fase de miocardio hibernante. De todas maneras, las células miocárdicas logran una viabilidad porque funcionan con la tasa basal mínima, y el miocardio aún así es viable después de que se haga algún mecanismo de reperfusión. Ya cuando la reducción del flujo coronario es completa y persistente, entran en una fase de necrosis miocárdica y producen un miocardio no viable. En todo caso, la disfunción ventricular izquierda está comprometida. Se habla de un tiempo de reversibilidad del miocardio de 20 minutos. Después de los 20 minutos, lo consecuente es la necrosis miocárdica. Bueno, para estudiar síndrome coronario agudo existen muchas guías, ¿sí? Principalmente han ganado fuerza entre el gremio de la medicina interna las guías europeas. Son importantes porque ayudan, no son, es decir, la medicina no puede basarse en algoritmos estrictos, sino más bien en ayudas que fortalezcan la clínica del médico. Bueno, un dolor anquinoso típico tiene que tener 3 características. Primero, que sea un dolor retroesternal, que además esté provocado por el esfuerzo y que se alivie con el reposo. Cuando es atípico, ya básicamente cumple solamente 2 de las características, y un dolor no anginoso, es decir, que sea menos probable de origen coronario, pues básicamente cumple una o ninguna de estas características. También podemos definir la angina inestable como una angina que primero tiene una duración de más de 20 minutos, que tiene una característica que se define como acelerada, es decir, que los síntomas van aumentando en progreso en el tiempo, es decir, va con un curso tórpido. Las anginas de reciente aparición, ¿sí? que se induzcan con ejercicio, las anginas de reposo y las anginas posinfarto se consideran como anginas inestables. Bueno, y la otra aspecto importante es diferenciar la injuria miocárdica del infarto miocárdico. La injuria miocárdica tiene muchísimas causas, como aquí vemos, nosotros podemos tener injuria miocárdica por la anemia, por taquicardias, por arritmias, por enfermedad renal, por hipotensión. Todo eso puede producir injuria miocárdica, que está dada principalmente por alteraciones en la medición de biomarcadores
el biomarcador que gana importancia aquí son las troponinas, y cuando se alteran estas troponinas por encima del percentil 99, se puede hablar de que hay injuria miocárdica. Pero el infarto miocárdico, que aquí se representa como este círculo más oscuro, básicamente tiene que haber injuria miocárdica, pero con unos criterios clínicos, ¿sí?, que ya veremos. Es decir, todas estas causas pueden producir injuria, como lo tenemos aquí representado en este círculo más claro, pero ya una proporción más pequeña producen el infarto de miocardio. También se nos ha establecido unos criterios claros para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Además de que obviamente debe existir injuria miocárdica, es decir, alteración de uno de los valores por encima del percentil 99 de las troponinas, debemos tener alguno de estos cambios o de estas condiciones. Síntomas de isquemia miocárdica, como ya los vimos, los dolores anginosos típicos, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, ondas Q patológicas, imágenes de ecocardiograma que pueden revelar alteraciones en la motilidad, como las acinesias, como las discinesias o hipocinesias, e identificaciones de un trombo coronario por angiografía. Bueno, otros cambios o aportes que nos hace esta nueva definición del infarto es que se definen umbrales diagnósticos, como lo analizaremos un poco en detalle más adelante, para el tipo 4 y tipo 5. El bloqueo de rama, ¿sí?, ya no se reconoce como una evidencia electrocardiográfica para diagnóstico de IAM, más bien se reconoce como un predictor de mortalidad, y nos recomienda que no usemos más el concepto de infarto posterior o inferior, sino más bien de inferior e inferobasal. En todo caso, la guía ha descrito 5 tipos de infarto. El tipo 1, el más frecuente, dado por la ruptura, erosión o disección de esa placa aterosclerótica, de la cual ya vimos la fisiopatología. El tipo 2, en el cual puede haber un desequilibrio entre la oferta y demanda miocárdica de oxígeno, por ejemplo en la hipertrofia ventricular. El síndrome de Takotsubo. El tipo 3, en el cual se produce muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica hasta que no se tenga la autopsia en la que se pueda evidenciar criterios macroscópicos y microscópicos de que haya un infarto tipo 1, se lo considera como tipo 3, pero una vez se documente ya entraría en la clasificación de tipo 1. El tipo 4A está relacionado con la intervención coronaria percutánea y se hace diagnóstico con las troponinas por encima de 5 veces arriba del percentil 99. Este es el cambio de los umbrales de los que hablábamos. Y el tipo 4B, que hace alusión a la trombosis del stent detectada por angiografía. Y el tipo 5 se da básicamente en la cirugía de revascularización miocárdica o el bypass. Aquí el umbral es de más de 10 veces por encima del percentil 99. Entonces aquí hay unas características más detalladas que hay que aprender. De manera práctica, el tipo 4A, para hacer diagnóstico, las troponinas deben estar por encima de 5 veces. El tipo 4B y 4C se diagnostica igual que el tipo 1, es decir, con las mismas umbrales de troponinas, y el tipo 5 más de 10 veces el percentil 99. Otros conceptos son el de reinfarto, el cual es el que se produce en tiempo menor a 28 días, el infarto recurrente, cuando tiempo es mayor a 28 días, y el infarto silente, el cual produce cambios patológicos, ¿sí?, pero asintomáticos. Bueno, la presentación clínica, el dolor retroesternal, opresivo, irradiado a mandíbula y brazo izquierdo. Sin embargo, el RR del brazo derecho es mayor, o sea, hay más fuerza con que tenga un infarto cuando duele más el brazo derecho que el izquierdo. Y también se habla de síntomas que se denominan equivalentes anginosos,
síntomas o signos. Estos se presentan principalmente en ancianos, en diabéticos tipo 2, en embarazadas. Hacen alusión a la náusea, disnea, fatiga, epigastralgia. Básicamente hay que tener en cuenta que estas poblaciones pueden cursar con estos equivalentes anginosos. Para el diagnóstico tendremos que utilizar el electrocardiograma y las troponinas. Básicamente ahora se prefiere utilizar las troponinas, pero en algunas guías y en algunas sociedades médicas aún se pueden utilizar la CQMB, en la cual por sus características de que digamos, tiene una vida media más corta, dura de 24 a 48, a diferencia de las troponinas que duran de 7 a 10 días, nos puede servir para identificar los reinfartos. En todo caso, las troponinas suben de las 4 a las 6 horas, o si es ultrasensible, de 1 a 3 horas, con un pico a las 24 horas y con una duración de 7 a 10 días. Son las más específicas y las más sensibles. ¿Qué escenarios en las troponinas podemos tener? Que un paciente con clínica de síndrome coronario agudo, ¿sí?, tenga las troponinas por encima del percentil 99. En ese caso nosotros decimos que tiene injuria miocárdica. Sin embargo, si está menor al percentil 99, lo que nos va a aportar este examen es hacer una curva. Y si la diferencia es mayor al 20%, bien sea de incremento o decremento, pues en ese caso las consideramos como positivas. La curva en las troponinas ultrasensibles se puede hacer a la hora y en las otras normalitas la podemos hacer a las 3 horas. Entonces este algoritmo lo que nos permite es, si nosotros tenemos valores de troponinas en la curva estables, nosotros hacemos alusión de que efectivamente puede haber un daño miocárdico crónico dado por cardiopatías estructurales o enfermedades renal crónicas. Pero cuando ascienden o descienden, ya sabemos que más del 20%, con síntomas de isquemia aguda, obviamente estamos en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Si no tenemos síntomas de isquemia, pues podemos tener un daño miocárdico agudo dado por otras causas. Hay causas variadas, la insuficiencia cardíaca aguda, la miocarditis. Y en el caso de que ya estemos en el infarto agudo de miocardio, pues ya podemos entrar a analizar los diferentes tipos, en el cual el tipo 1 es el más común, dado por rotura de placa o erosión de placa. O el tipo 2, cuando se da por una hipertrofia ventricular severa, como en el caso de una hipertensión grave, y en las taquiarritmias sostenidas también. Bueno, ya entrando a analizar un poco el electrocardiograma, una prueba que analiza cómo se está comportando la electricidad del corazón, y esto nos puede dar signos también de disfunción a nivel de las actividades del miocardio. La primera pregunta es que clásicamente uno hablaba de isquemias subendocárdicas o subepicárdicas, y por eso la pregunta ¿es válido el concepto de subepicárdico y subendocárdico? Pues lo que nosotros sabemos es que anatómicamente el endocardio, que es lo que está más adentro histológicamente, no tiene vascularización directa, por lo tanto la nutrición se hace por difusión. La vascularización llega hasta el epicardio, de manera que si el epicardio se afecta, digamos, levemente, lo que va a sufrir es así como cuando uno sufre un calambre y el calambre le ocurre básicamente en las regiones distales, por ejemplo en la mano. Entonces, en ese caso, sí hablamos de subendocárdica, el concepto está adecuado, pero cuando ya la alteración es severa, entonces el concepto no puede ser, digamos, que solo comprometa la región subepicárdica, porque
por conceptos anatómicos sabemos que si se compromete lo subepicárdico, también se compromete lo subendocárdico. De manera que en ese caso no podemos hablar de subepicárdico, sino más bien de transmural. Lo subendocárdico, efectivamente, en general produce infradesnivel y lo transmural, más bien, produce supradesnivel. Los cambios en el electrocardiograma sufren un curso, es decir, hay cambios dependiendo el tiempo. Los primeros cambios que podemos notar son las ondas T hiperagudas, ¿sí? En minutos, son cambios que se producen con mucha rapidez. De minutos a horas se produce depresión del ST o elevación del ST. Ya en horas se produce la inversión de la onda T y de horas a días y que persiste por semanas y años, ¿sí? Y que indica necrosis las ondas Q patológicas. Para nosotros saber si algo tiene supradesnivel e infradesnivel, debemos saber cuál es el punto J. Para identificar el punto J, primero debemos saber dónde se encuentra el inicio de la onda Q, que es esta flecha señala el inicio de la onda Q, y más o menos el inicio del segmento ST, que está al final de la onda S, debe estar más o menos a la altura de este punto 1. Si nosotros tenemos algo por encima, como es el caso de aquí, que tenemos 1 y 2 milímetros más o menos por encima, pues ya hablamos de un supradesnivel. Los criterios para elevación del ST en general en todas las derivaciones, excepto en B2 y en B3, es que sea un supradesnivel de más de 1 milímetro. En B2 y en B3 varía con la edad en los hombres más jóvenes porque tienen un vector de mayor tamaño, el umbral es de 2.5, en hombres de mayores de 40 es de 2 y en mujeres por la masa miocárdica en general es de 1.5 milímetros. La depresión del ST en general es de 0.5 milímetros. Lo de simétrica o asimétrica, digamos, es controvertido. Y la onda Q patológica hay varios criterios que pueden establecer, la relación RS, la oración del R, pero en general, de manera práctica, podemos decir que tenemos una Q patológica cuando la Q es mayor al 20% de la R que le sigue. Bueno, otras consideraciones que nos da la guía es cuándo pensar en una enfermedad multivaso, en un infarto de cara derecha o en un inferobasal, que son contextos que pueden confundirnos. Pensar en una enfermedad multivaso cuando la elevación del ST, cuando hay elevación del ST en ABR y en B1, sin embargo con depresión generalizada del ST, ¿sí? Eso nos habla de enfermedad multivaso. Cuando tenemos elevación del ST en ABR y en B1 sin depresión generalizada del ST, hablamos de IAN de cara derecha, y la depresión aislada de ST en B1 y en B3 nos puede hacer hablar de un infarto inferobasal. Sin embargo, en las derivaciones B7, B8 y B9 podemos hallar un infradesnivel, de manera que esto puede ser una imagen en espejo. Patrones no reconocidos por la Sociedad Europea, pero que hacían parte del síndrome coronario agudo. Tenemos el síndrome de Wellens, que hace alusión a la presencia de ondas T invertidas o bifásicas en B2 y en B3. Como lo podemos ver aquí, habla de estenosis severa de la descendente anterior. Y las ondas T de Winter, que son ondas T picudas con depresión del ST, indica también infarto por oclusión de la descendente anterior. Y otro punto importante aquí es cuando hablar de en presencia de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Cuando decidir si es o no un infarto. Es decir, el bloqueo de rama izquierda por sí solo no nos puede hablar de infarto solito. Necesitamos aplicarle algunas o analizarlo de manera electrocardiográfica de una manera diferente. Primero, hablamos de que
hay una discordancia fisiológica entre el segmento ST y las ondas T. Usualmente, cuando eh, el segmento ST es positivo, las ondas T son negativas. Y cuando es negativo, las ondas T son positivas. Nosotros tenemos que esto pasa al revés, una concordancia antifisiológica, es decir, que ambos son positivos, más de 1 milímetro en el QRS positivo, eso nos da 5 puntos. La depresión del ST, más de 1 milímetro en B1 y en B3, esto nos da 3 puntos. Y la discordancia fisiológica, es decir, si tenemos algo normal, pero que supere más del 25% del QRS, entonces nos da 2 puntos. Vamos a hablar brevemente del manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Básicamente hay un manejo de entrada que consiste en administrar un betabloqueador. Estos han demostrado disminuir la mortalidad. Se recomienda el metoprolol succinato, no el tartrato, una dosis de 12.5 a 25 miligramos día. Sin embargo, debemos evitarlos, primero que todo en infarto de cara derecha, cuando además tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca agudizada. La otra opción es el bloqueador del receptor del AEP, es decir, un antiagregante. El que mejor evidencia tiene es el ticagrelor. Si lo podemos usar el ticagrelor y tenemos disponibilidad, este es el de elección, a las dosis que aquí se mencionan. Las dosis hay que memorizarlas o tenerlas a la mano. Si no tenemos eso, podemos usar el clopidogrel y el prasugrel. En todo caso, digamos, no es de elección porque la evidencia lo certifica para usarlo en pacientes que tenemos anatomía coronaria conocida o en ancianos. Las estatinas realmente no por su efecto inmediato, porque no lo tienen directamente tan rápido en la alteración del perfil lipídico, sino más bien por los efectos pleiotrópicos, estabilizan la placa. Podemos utilizar atorvastatina, una dosis de 40 miligramos. La morfina y el oxígeno tampoco son absolutos, es decir, no siempre deben usarse. Hay unos criterios para usar oxígeno, una saturación menor al 90. Cuando lo usamos inclusive en saturaciones más altas puede generar algo que se llama una vasoconstricción refleja. Y la morfina cuando el dolor es severo. Los nitratos, no hay presentación sublingual en Colombia, no deben usarse en infarto de cara derecha, no en hipotensión, de manera que estas son consideraciones importantes. Y la aspirina debe suministrarse en todos los casos, una dosis de 300 miligramos de carga y 100 miligramos día. Pero ya el manejo definitivo es arreglar o solucionar más bien esa obstrucción. Hay dos mecanismos, la ICP, que es la angioplastia percutánea, o la trombolisis. Podemos hablar del tiempo ventana-balón. Ese tiempo ventana-balón es máximo de 120 minutos. Sin embargo, si tiene síntomas o inestabilidad, no importa el tiempo. No importa que lleve 3, 4, 5 horas. Esa es otra indicación. Y si tiene síntomas de inestabilidad, sin síntomas, pero tiene inestabilidad, lo podemos utilizar máximo hasta 48 horas. Mientras que la trombolisis tiene un tiempo ventana aguja, es decir, debemos realizarlo máximo en 10 minutos y máximo hasta 12 horas después de iniciar los síntomas. Otra consideración que debemos tener, o la pregunta clave para decidir cuál de estos dos abordajes hacer, es preguntarnos si la ICP la tenemos disponible a menos de 120 minutos o más de 120 minutos si no estamos en una institución que tenga ICP. Si estamos en una institución que no tiene ICP, pero podemos llegar en menos de 2 horas, pues vamos a preferir trasladar a ese paciente y hacer ICP primaria. El paso de perfusión, el paso de la guía
es decir, del catéter, debe hacerse en 90 minutos. Lo ideal. Si estamos a más de 120 minutos, o sea, más de 2 horas, una institución que haga esto, debemos hacer fibrinolisis, administrar el bolo de fibrinolítico en los primeros 10 minutos y de todas maneras trasladar a este paciente para que en máximo en el tiempo posible se pueda hacer la reperfusión basados en si la reperfusión con fibrinolisis fue efectiva o no. En ese caso, si no fue efectiva, vamos a hacer una ICP de rescate, ojalá en las primeras 2 horas, o si no, hacer una ICP sistemáticamente, una Corius. Las dosis de fibrinolítico están aquí, hay que aprendérselas o tenerlas a mano. El que se acepta principalmente es la tenecteplasa, son activadores del plasminógeno tisular. Esta tiene un bolo único dependiendo del peso y pues la de menos selección es la streptokinasa. Diferentes contraindicaciones para la fibrinolisis absolutas, un ácido hemorrágico previo, un ácido isquémico en los 6 meses anteriores, malformaciones a nivel arteriovenoso, a nivel central, traumatismos o cirugías en el mes anterior, pues cirugías o lesiones craneales importantes, hemorragias gastrointestinales en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, disección aórtica o punciones no comprensibles. Y hay otras ya relativas, como el ACV en los 6 meses precedente, pero de tipo isquémico transitorio, tratamientos anticoagulante oral, la gestación en la primera semana posparto, la hipertensión refractaria, enfermedad hepática, endocarditis infecciosa, terapéutica y reanimación prolongada. Bueno, la otra cosa que debemos definir es que debemos hacer la anticoagulación. Cuando vamos a hacer la intervención coronaria percutánea, se prefieren las heparinas de mayor eficacia, como son las heparinas no fraccionadas, pero como son más potentes porque afectan e inhiben el factor 10A y sobre todo la antitrombina, tiene un efecto menos predecible. Entonces, ya que este proceso tiene menor riesgo de sangrado, deben y se pueden usar estas. La fibrinolisis, por tener más riesgo de sangrado, debe usarse las heparinas, digamos, más seguras en cuanto a sangrado, que son las de bajo peso molecular, en términos prácticos, la enoxaparina. A estas dosis, pacientes, dosis de enoxaparina es dependiente de la edad, menores de 75 o mayores de 75, un bolo de 30 miligramos, seguidos de 1 miligramo por kilo cada 12 horas hasta la reoscolarización. Paciente de 75 años, no se administra bolo, se comienza a dosis de 0,75 miligramos por kilo con un máximo de 75 miligramos por inyección para las primeras 2 horas. Y cuando los pacientes tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30, nosotros podemos administrarlas cada 24 horas. Las heparinas no fraccionadas administran un bolo de 60 unidades por kilo, seguido una infusión de 12 unidades por kilo. Criterios de reperfusión. Entonces, para mirar si la trombolisis que hicimos fue efectiva o no y decidir entre una ICP de rescate o una ICP electiva, pues básicamente hablamos de que haya una resolución del ST al menos del 50%. Cuando es menor al 50% se habla de trombolisis fallida, ¿sí? Este criterio se lo puede ver en la primera hora y se debe hacer angioplasia de rescate en las primeras 2 horas. Cuando es exitosa podemos hacer una angioplastia electiva que puede ir de la segunda hora a las 24 horas siguientes. El manejo inmediato es un paciente que debe ir a UCI. En pacientes de bajo riesgo y con buena evolución se puede dar el alta en 72 horas. Debe hacerse un ecocardiograma intrahospitalario, una prueba de esfuerzo, hacer educación entre factores de riesgo vascular, cesar tabaquismo, mejorar la obesidad, recomendaciones de ejercicio. Tratamiento a largo plazo son pacientes que necesitan antiagregación dual por 1 año. Hay unas excepciones que son 6 meses en pacientes con riesgo de sangrado alto o 3 años en riesgo de trombosis. La aspirina es de por vida,
100 miligramos día, con los diversos efectos benéficos que tiene la aspirina. Los beta bloqueadores reducen la mortalidad en estos pacientes, especialmente con falla cardíaca. Las estatinas, principalmente por mejorar el perfil lipídico, por los efectos pleiotrópicos también. Si no tenemos efectos de estatinas, combinarlo con otro hipolipemiante, como ezetimibe. También tenemos otra alternativa, la cual no es el tema de esta revisión, pero los inhibidores de la PCSK9, que son el evolocumab y el alirocumab. Podemos también considerarlos. Y los IECA en pacientes con falla cardíaca y disfunción ventricular. También podemos usar los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, en pacientes sobre todo con falla cardíaca severa resistente, con FeNO del 40%. Los infartos de cada derecha tienen una clínica diferente, además son muy dependientes de la precarga, es decir, de lo que le llega al ventrículo. Por eso no deben usarse nitratos ni beta-bloqueadores, porque vasodilatan más, tumban la precarga, ¿sí? Y pueden llevar al paciente a un shock rápidamente. Mayor predisposición de arritmias, ya lo explicamos por qué. Y básicamente la triada que podemos encontrar es una ingurgitación yugular, con pulmones limpios y con hipotensión. En el caso del síndrome coronario agudo, tipo infarto sin elevación del ST, se recomienda una estrategia de medición de troponinas hasta 1 hora, y hay diversos umbrales que dan los laboratorios para descartar, observar o confirmar el diagnóstico. Dependiendo de estos valores y según este algoritmo podemos entrar en alguna categoría. El manejo inicial es exactamente igual, pero aquí importa más anticoagular, estratificar el riesgo y posteriormente reperfundir. La anticoagulación, aquí el más recomendado y el que más evidencia tiene es el fondaparinux, a una dosis de 2,5 miligramos una vez al día. Si no tenemos fondaparinux, podemos recurrir a las heparinas no fraccionadas cuando vamos a hacer ICP, digamos urgente, o las enoxaparinas. Y el ribavirin es obviamente la última opción. Estratificar, tenemos muchas estrategias. La principal es si tenemos un paciente inestable, ¿sí? Un paciente inestable hemodinámicamente, ese paciente de entrada es un paciente con muy alto riesgo, pero de lo contrario podemos utilizar esta escala de Grace, ¿sí? O la TIMI también, pero la Grace es la que está validada por las guías europeas, que abarca la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina y el KILIP. Y nos da, dependiendo estas sumatorias, una categoría de riesgo bajo, intermedio o alto. Dependiendo esto, ¿sí? Si tiene un riesgo bajo, intermedio, alto o muy alto, que es el inestable hemodinámicamente, necesita reperfusión en menos de 2 horas. El de riesgo alto, una estrategia invasiva temprana, menos de 24 horas. El de riesgo intermedio en 72 horas y el de riesgo bajo, una estrategia no invasiva. Las opciones de revascularización, aquí no entra la fibrinolisis, sino la intervención coronaria percutánea y el bypass o la cirugía de revascularización. La PCI se hace cuando tenemos una estenosis significativa de 1 o 2 vasos, estenosis de injertos, y el bypass, tenemos estenosis del tronco de la arteria coronaria, es decir, mucho más severa, enfermedad de 3 vasos, o infartos con fe menor al 50%. El tratamiento a largo plazo es similar, antiagregación dual por 1 año, la aspirina, el beta bloqueador, estatinas y ECA. Si tenemos falla cardíaca podemos adicionar la aldosterona, la espironolactona. Complicaciones, variadas complicaciones, dependiendo la evolución, horas, días, semanas o meses. Digamos de horas a días hasta los 28 días, como ya vimos, lo que puede pasar un reinfarto. Más frecuente es que sea de horas a 2 días. A la primera semana la ruptura del septum ventricular, hasta las 2 semanas la ruptura de la pared libre, hasta el primer mes la angina posinfarto, de días a semanas la ruptura del músculo papilar, las pericarditis, el aneurisma del ventrículo izquierdo.
La primera complicación, que es la falla cardíaca, la podemos evaluar con la clasificación de Killip, que nos define falla cardíaca en contexto de síndrome coronario agudo. La clase 1 es una sin falla cardíaca, la clase 2 insuficiencia cardíaca con estertores bivasales, con S3 y taquicardia. En este caso podemos utilizar furosemida y ECA, ya además del tratamiento que hablamos. En la clase 3 podemos usar además ventilación y unos gases arteriales. Y en la clase 4, que es un shock cardiogénico, el balón de contrapulsación. La ruptura ventricular pues genera un estado que nos puede conllevar a taponamiento cardíaco agudo y requiere manejo quirúrgico, y en una proporción baja los pacientes pueden presentar la triada de Beck, que consiste en ruidos velados, incurgitación yugular e hipotensión. La ruptura del septo principalmente se complica con edema pulmonar agudo, puede llevar a shock y a soplo pansistólico por tracciones hemodinámicas. Las complicaciones pericárdicas, la pericarditis fibrinoide, que se puede dar en los primeros 2 a 4 días, sea porque evidentemente el infarto agudo es un estado inflamatorio, lo que podemos tener es semiología de alteraciones del pericardio, como roce pericárdico, disnea, ¿sí? Un posible taponamiento, y el síndrome de Dressler, que es una patología más bien subaguda, puede presentarse después de la tercera semana, que es el síndrome de Dressler, exposición de antígenos o liberación que se genera hacia el torrente sanguíneo de manera sistémica de las células cardíacas, puede conducir a que se generan autoanticuerpos, de manera que tiene una etiología autoinmune. De manera que este es un breve repaso de síndrome coronario agudo. Espero que les haya servido.